amigos de Alma Cárdenas y CML Noticias? Hoy les tenemos una entrevista muy especial con el doctor Carlos Fernando Vázquez Don Juan, especialista en inmunoterapia celular. Doctor, cuéntenos. Buenas tardes y bienvenidos a CML Noticias. Alma, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar de este tema tan interesante. Pues a sus órdenes. El tema es muy amplio, muy vasto, pero yo creo que tendríamos que usar un lenguaje más comprensible para su público. Claro que sí, en todo el mundo y en Nuevo Laredo, pues primero quieren saber cuál es su especialidad, qué es la inmunología, o vamos a decir por partes para que nuestro público se interese y además va a ver que muchas personas les va a interesar el tema y al rato van a ser sus pacientes. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Querétaro de Arteaga, bienvenidos por cierto, y el tema de inmunología es un tema muy apasionante, muy bonito para quien nos gusta esto. El sistema inmunológico es un sistema que nos protege todos los días de nuestra vida, de nuestro existir, nos protege contra probables enfermedades, infecciones. Todos los elementos que potencialmente me podrían enfermar se llaman antígenos. Hay antígenos externos, por ejemplo el polvo, el polen, algún tóxico, algún químico, como los puede haber internos o microorganismos más específicos como virus, bacterias, hongos, ¿no? Entonces el sistema inmune es un conjunto, es una red compleja de células, de órganos, de tejidos, que su misión es esa, protegernos de infecciones, protegernos de que se desarrollen células anormales en mi cuerpo. Quiero hablar específicamente de algunas celulitas que quizá estén familiarizados en un estudio que se llama biometría hemática. A todo el mundo los han hecho. Sí, pero nos mandan a hacer eso. Sí, y en la parte de abajo viene un rubro que se llama, o que dice glóbulos blancos, ¿verdad? Sí. Entonces, estos glóbulos blancos pues son células inmunológicas, tienen nombres raros, y el tipo de nombre quizás se diferencia por su función específica, por su origen, pero todos tienen la misma misión, tienen distintas estrategias. Me refiero a celulitas como los linfocitos, los monocitos, los leucocitos, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos, entonces, que son parte de nuestros guerreros, nuestros soldaditos que siempre nos van a estar defendiendo de las enfermedades. Eso es el sistema inmunológico en general. Bueno, entonces nosotros tenemos muchas enfermedades porque nos falla alguno de estos sistemas, o cuáles son las enfermedades que podemos proteger o inmunizarnos con estos tratamientos. Interesante la pregunta. En el mundo conocemos un poquito más de 80, casi 100 enfermedades de origen autoinmune. Se les llama autoinmunes porque mi sistema inmunológico, por alguna razón, me ataca a mí mismo, ataca a mis órganos, a mis sistemas. Y derivan enfermedades, por dar algunos ejemplos: artritis reumatoide, lupus eritematoso, psoriasis, cáncer. Podríamos enumerar bastantes más, ¿no? Pero, ¿por qué se dan estas enfermedades? Justamente porque hay un estado carencial de mi sistema inmunológico. Entonces, yo aquí quiero poner como ejemplo. Hace un momento les mencionaba de la citometría o biometría hemática. Ese es un estudio cuantitativo. Solamente me está informando cuántas células tengo de cada una de estas líneas que ya comentamos. Pero a nosotros en la parte de inmunología nos interesa algo más profundo. ¿Es importante que las células estén completas? Por supuesto que sí. Pero es más importante saber si estas células son funcionales, que tengan calidad para lo que están destinadas. Infortunadamente, alguna de estas células puede tener alguna alteración, lo cual permite lo otro, una enfermedad autoinmune, o bien facilita una enfermedad de origen externo, un contagio, una infección. Entonces, el debilitamiento del sistema inmunológico o la alteración del sistema inmunológico puede permitir que se genere una enfermedad autoinmune, como las que ya mencioné, o bien facilita que yo me exponga de manera muy frecuente a infecciones, procesos alergénicos, dermatitis, rinitis, asma, en fin. Bueno, hay las enfermedades más comunes,
como la diabetes, la alta presión, el colesterol, todas esas cosas, ¿también es por el sistema inmunológico o son otros elementos los que la causan? Bueno, las enfermedades son multifactoriales. Debemos de comprender que hay factores externos también. Hablemos un poquito de mi medio ambiente, la contaminación, la zona en la que vivo, mi trabajo, en qué trabajo. No es lo mismo trabajar en un lugar donde hay mucho humo a trabajar en una oficina bien ventilada. Mi alimentación, con qué calidad estoy comiendo, mi hidratación. Siempre a mis pacientes les invito con mucha insistencia, la hidratación es vital. Pero también hay factores cromosomales, los famosos factores heredofamiliares, que ya vienen preprogramados genéticamente. Yo puedo tener factores para diabetes, por ejemplo, y no necesariamente la tengo que desarrollar. Ya tengo un determinante que me puede facilitar que se presente esa enfermedad. No obstante, si yo tengo un lineamiento para hacer ejercicio, alimentarme bien, etc., estilos de vida, pues seguramente puedo retrasar o incluso limitar la presencia de la enfermedad. Entonces hay factores intrínsecos, decíamos, heredofamiliares, los ambientales, hay factores exponenciales, a veces viajo a algún lugar, estoy en una comunidad donde se desarrolla cierta enfermedad, pues ahora con la pandemia de COVID, salgo, me expongo, me enfermo, ¿no? Sin tener quizá algún factor más que el hecho de que probablemente mi sistema inmunológico tenga una deficiencia. Entonces, sí son multifactoriales las enfermedades. Cada factor puede abonar al deterioro más rápido, más lento, a la evolución más rápida o más lenta de una enfermedad. Ok. La inmunoterapia celular, que usted es especialista y que ha tenido bastantes resultados, yo doy fe porque vi a una señora de 80 años o más con un problema de un cáncer en la nariz y que al terminar su tratamiento yo creo que parecía de 10 años menos, muy joven. Sí, Entonces, sí, eso me llamó mucho la atención de cómo cambia el cuerpo, como dice usted, cuando las células se regeneran. ¿Qué formas tienen las células y cómo usted se da cuenta de cómo andamos precisamente de ese sistema inmunológico? Claro que sí. Tendríamos que analizar que la inmunoterapia no es tan nueva. Desde finales del siglo XIX se desarrolló en Alemania. Hay distintas teorías, distintos estudios, pero hubo una época de oscurantismo, ¿no? Se duda del conocimiento en inmunoterapia. Fue más o menos en el 75 que empieza a haber de algunos estudios de anticuerpos monoclonales. La ciencia empieza a despertar en ese sentido, empieza a tomar interés. Estos anticuerpos monoclonales que se oyen muy Rarito. Muy raro, pero bueno, son estudios relacionados con el sistema inmunológico. Y de hecho eso deriva en una inmunoterapia que se oferta hoy día, se lleva a cabo en distintos hospitales, en distintos países, México entre ellos, Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania, entre otros, donde utilizan algunos medicamentos que vienen derivados precisamente de ese antiguo estudio de anticuerpos monoclonales, que se llaman inhibidores de puntos de control. Es un medicamento que actúa a nivel de inhibidor de proteínas, en fin, son temas más profundos, pero básicamente estos medicamentos buscan limitar la reproducción, progresión de problemas oncológicos. De hecho, casi ahí es donde tiene su mayor impacto, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente inmunoterapia, sin el celular. Ahora hablamos ya de temas de inmunoterapia celular, más de 50 años de desarrollo, y ahí hay varias técnicas. Hay una técnica, por ejemplo, donde se aíslan linfocitos T, puede ser un estudio autólogo, es decir, de mis propias células, pueden ser donadores, y estas se modifican genéticamente para poder atacar células cancerosas. Otra vez nos vamos quedando con el tema de cáncer, ¿no? Sí, linfomas y demás. Es la enfermedad más terrible que todo el mundo escucha esa palabra y dice, me voy a morir, pero sí, la gente se puede curar.
Esto de la inmunoterapia celular debe de tener un papel coadyuvante con todo el tratamiento, todo el paquete de tratamiento que se le oferta al paciente. Nuestros colegas oncólogos y todos los especialistas que están implícitos tenemos que abonar a la salud de este paciente. Y bueno, continuando con lo de la terapia celular, existen otros estudios con linfocitos infiltrantes tumorales. Muy redundante así se oye. Pero lo que se trata es ir afinando técnicas y adaptarlas a un problema de salud. Pero ya están implícitas las células, ¿verdad? Uh-huh. No como al principio, que solamente eran medicamentos y que todavía se trabaja con mucho éxito. Pero aquí viene ya la disyuntiva de lo que es una terapia celular, donde se pretende hacer una exploración minuciosa desde el punto de vista observacional. Uh-huh. Hay que tomar muestras de los pacientes, muestras fisiológicas, orina, sangre, flema, y podría hablar de muchas más, pero en general. Y lo que se hace es, de manera intencional, buscar estas células inmunológicas. Decíamos ya de los neutrófilos, linfocitos. Tenemos que aprender a ver estas células como una extensión de nosotros. Un mini yo chiquito, donde esas celulitas, a mí me interesa primero ver que tengan una anatomía correcta, que estén nutridas, que estén hidratadas, que tengan motilidad, que tengan capacidad funcional para llevar a cabo su labor a nivel del sistema inmunológico. Y esta es una nueva técnica que está resultando bastante alentadora y con mucho éxito para no solo temas oncológicos, sino prácticamente podríamos hablar de un éxito rotundo en procesos alergénicos, dermatitis, rinitis, etc. Este tratamiento o este inicio de ese tratamiento, bueno, como ustedes están escuchando, cuando usted venga con el doctor, pues primero le tiene que hacer esa muestra, va a traer la orina, la sangre, la saliva, o se la va a sacar aquí él, y la va a analizar en el microscopio para ver precisamente cómo andan nuestras células, si están partidas, si están lentas, si están, cómo están, si están sanas. Así es. Y ese sistema inmunológico es el que va a regenerar. ¿Con base a qué? Ya que una vez nos estudió, ya dice, estas células andan muy lentas, andan mal, o estas provocan esta enfermedad o lo otro, ¿qué sigue? Bueno, tendríamos que primero empezar a diferenciar cada una de esas células, cuál es su perfil más adecuado en la acción en el organismo, ¿no? Los linfocitos T, por ejemplo, células oncológicas. Casi siempre son las primeras células, la primera línea que ataca. Si yo en un estudio detecto que un linfocito T está ralentizado en su actuar, si tiene alteraciones, si tiene desnutrición, deshidratación, porque decía hay que aprender a verlas como pequeñísimos, sí, exactamente. Hay un proceso de rehabilitación de estas células. Hay muchísimas técnicas, es un tema muy amplio que para efectos de información con nuestro público, con su público, baste decir con que hay técnicas que rehabilitan estas células para podérselas regresar al paciente. Uh-huh. Y entonces viene una reactivación en ese sentido. Quizá para comprenderlo un poquito mejor, perdónenme mi ejemplo, uh-huh. Vamos a imaginar que hay una cierta región del país donde todo el mundo dice que es muy seguro, porque hay, no sé, 200,000 policías, ¿no? ¿O sí? Sí. Digo, sin afán de vender, ¿no? Pero resulta que los vamos a contar y efectivamente son 202,000. Increíble, bien. Pero, ¿de qué le sirve a la gente de esa región cuando sale a la calle y sigue habiendo temas de violencia, ahora que está tan de moda ese tema, desafortunadamente? O en la colonia que tiene que vigilar, pues están ahí nada más sentados, ¿no? A eso me refiero con la deficiencia del sistema inmunológico. Una biometría hemática me puede cuantificar que todo está bien, pero un estudio de inmunoterapia celular va a ir directamente a evaluar la calidad de esas células. Entonces, si encontramos alguna alteración en alguna de las estirpes celulares inmunológicas, hay técnicas que pueden rehabilitarlas para regresárselas al paciente. Y entonces venga un
sistema de reactivación celular. Evidentemente esto va acompañado de cambios de estilos de vida, un mejor control de enfermedades crónico-degenerativas, hablamos de diabetes. Pero esto no son pastillas, ni medicinas, ni un tratamiento así, ¿verdad? Eh, El que le va a dar a las personas. Le hace la muestra, saca su ADN y se lo vuelve a regresar. ¿Un tratamiento personalizado o Sí. es general? No, esto de ADN tiene otra connotación, pero en general las células que son de ese paciente son las mismas que se le regresan. En las técnicas anteriores de las que hablábamos, el mecanismo, o mejor dicho, la vía de administración generalmente son intravenosa o inyectados. Sí. Estas nuevas técnicas nos permiten dar un medicamento prácticamente cero dañino, es vía oral, es a través de gotas, son estímulos constantes durante el día y paulatinamente conforme estamos usando el medicamento vemos mejoría gradual. En esta cuestión de cómo evaluar el sistema inmunológico tenemos un factor de referencia que habla de un punto porcentual. Estimamos que una persona aparentemente sana tenga una eficacia del sistema inmunológico entre el 85 y 95%, más o menos, por los factores que ya conocemos de estrés, contaminación y demás. Pero en esta evaluación hemos encontrado células que se desenvuelven hasta menos del 60%. Vamos a imaginar que estoy analizando un eosinófilo, que son de las células más importantes, por ejemplo, en reacciones alérgicas o de toxificación. Estoy evaluando los eosinófilos y veo una deficiencia en su actividad. Pues de inmediato puedo entender por qué ese paciente se enferma constantemente de alergias, al polvo, al polen, a lo demás, y no veo una solución. Si no modificamos la base de lo que es el fundamento principal para atender este tipo de reacciones que son los eosinófilos, entre otras, entonces no vamos a resolver el problema. Tendríamos que rehabilitar esos eosinófilos, reactivarlos y el paciente va a empezar a ver mejoría sustancial. Entonces, es por dar algún ejemplo nada más, ¿no? Así podemos ir analizando los linfocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, que son unas celulitas que por ahí ya vimos un video muy interesante, que son estos vigilantes de todo 24/7, ¿no? Incansables, pero a veces no tienen esa avidez para estar persiguiendo algún antígeno, ya decíamos algún virus, una bacteria que pueda arriesgar nuestra salud. No sé si... el cuerpo tiene muchos virus, hongos, bacterias y están guardados y cuando están debilitadas las células es cuando empiezan las enfermedades o ¿cómo las distingue usted? ¿Cuál está en menos porcentaje? Lo dice bien. Si hay alguna... Nosotros tenemos una relación mutual con muchos microorganismos. Bacterias, por ejemplo, ¿no? Le decimos, quiero llegar a un convenio contigo, tú me ayudas, yo te ayudo. Pero hay un sistema que está vigilando, controlando esta relación, este negocio, por decirlo de alguna manera. Y si mis vigilantes, que son estos guerreros, este batallón que me defiende, empieza a decaer, porque tengo constante exposición al estrés, porque ya me enfermé de diabetes y no la controlo, porque hay contaminación, porque fumo, porque bebo, porque me alimento mal, porque no tomo agua. Quisiera que nuestro público analizara eso. Lo mismo que estoy viviendo yo, si me desnutro, si me deshidrato, las células también lo viven. Y las células inmunológicas también lo sufren. Entonces, si yo tengo esta relación mutual, decíamos, pero mi sistema inmunológico empieza a deteriorarse, estas celulitas con las que tenía esa relación van a empezar a reproducirse de manera desordenada. Van a decir, oh, ya no hay quien me cuide, puedo hacer lo que yo quiera. Se reproducen y empiezan a generar signos, síntomas y me empiezan a enfermar de manera constante. Entonces, el tema, otra vez volvemos a la parte fundamental que es el sistema inmunológico. Bueno, la inmunoterapia celular, ¿cura a largo plazo, a corto plazo? No cura, o sea, regenera las células
y se van yendo las enfermedades o cuál es el proceso? La inmunoterapia celular por sí misma puede generar cambios sustanciales en el paciente, en la salud del paciente. Pero aquí es muy importante decir que esto es un trabajo de equipo. No le podemos dejar toda la responsabilidad a un estudio de inmunoterapia celular sin que yo genere cambios en mi vida, sin que yo mejore mi calidad de vida, mis hábitos. Entonces yo tendría también que abonar a esta progresión positiva que puede dar la inmunoterapia celular. Hablar de tiempos, pues mire, hemos visto que en un periodo de 15 meses hay una progresión sustancial del porcentaje de actividad, de mejora de actividad del sistema inmunológico. Como ven, no es un tratamiento corto, pero tiene lógica. Con un tratamiento de inmunoterapia celular yo no puedo resolver un tema de deficiencia que ha existido por años, décadas, no lo sé. Tenemos que ir avanzando progresivamente a la mejora de ese sistema inmunológico. Es importante aclarar que las enfermedades autoinmunes, la gran mayoría no se curan. Se pueden controlar y darle calidad de vida al paciente. Mejorar sus condiciones de control de esa enfermedad. Y eso se traduce pues, en que yo puedo llevar una vida totalmente normal, sin mayores problemas. Pero hay otras enfermedades, hablamos de alergias, de rinitis, de dermatitis, que rotundamente se pueden curar. Los niños, que es un caso muy común que tenemos, enfermedades respiratorias, casi los niños están cada mes con el médico por temas respiratorios. Ya han probado, yo creo que todos los antibióticos del mundo, ¿no? Y no hay resolución. Bueno, pues hay que hacer un estudio de inmunoterapia celular porque esto les cambia la vida totalmente. Aquí no importa la edad, pueden ser niños pequeños, adultos, jóvenes. Sí, no hay ningún problema con el tema de la edad. Tampoco hay problemas con si mi paciente está tomando ciertos medicamentos para controlar determinada enfermedad. No hay una interacción directa, lo cual lo convierte en un acompañante idóneo para mejorar la salud de ese paciente. Aquí nada más tomando ese dato de las edades, pues hay que recordar que tenemos una inmunidad pasiva o innata, nacemos así, sí. Empezamos a tener contacto con el mundo y mi sistema me empieza a defender. Eso me lo heredó mi mamá, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo estoy muy sano, yo nunca voy al doctor, y de repente le dio un infarto o le pasó. ¿Qué pasa con su sistema? O sea, ¿tiene que hacerse algo preventivo, como dice usted? Sí. ¿O qué pasa? Sí, quiero llevar del hilo esto porque esto va a contestar esa pregunta. La inmunidad innata, ¿no? Con la que nacemos, luego la que adquirimos, que se vuelve activa, la que adquirimos va madurando. Los niños que agarran todo y se lo meten a la boquita y van desarrollando un sistema inmunológico por los factores exponenciales, se va fortaleciendo. Y la adquirida pues, puede ser una vacuna, que es una inmunidad, entre comillas, artificial que adquirimos. Pero en lo que usted me preguntaba del por qué, hay un término que se llama inmunosenescencia. No me gusta mucho la definición porque habla de envejecimiento gradual del sistema inmunológico. Y esa palabra envejecimiento implica muchas cosas que hay que polemizar un poquito, pero básicamente la gran mayoría de especialistas establecen que la inmunosenescencia se desarrolla a partir de los 50 años en promedio. Hemos visto que cada vez esa edad se va acortando más. ¿Por qué? Pues volvemos al tema de la comida industrializada, la contaminación, los malos hábitos, la falta de actividad física y un sinnúmero de factores, ¿no? Entonces, este deterioro gradual del sistema inmunológico que en la gran mayoría de ocasiones está vinculado a la edad, pues va a empezar a permitir que se presenten ciertas enfermedades. Quizá hayan ustedes escuchado, conozco a alguien que está en un promedio entre 40 y tantos, 50 y tantos años, ¿y qué crees? Le dio diabetes, o ya es hipertenso o hipertensa, o ya tiene problemas de las articulaciones.
Quizá por eso se piensa que tiene que ver con la edad, pero no. Bueno, relativamente no. Tiene que ver con un deterioro del sistema inmunológico. Si entendemos este término de inmunosenescencia, vamos a comprender por qué más o menos a esas edades empiezan a desarrollar muchas enfermedades. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo ya conozco esta información, puedo intentar tratamientos de inmunoterapia celular para prevenir ese deterioro gradual. ¿Cómo saber qué tan deteriorado puede estar mi sistema inmunológico? Pues forzosamente tendríamos que hacer un estudio de inmunoterapia celular, más específico, observación directa, personalizado para poder entender el caso de cada paciente. No sé si contesté su pregunta, Sí. Alma. La gente que nos está viendo va a decir, a lo mejor esos tratamientos son muy caros. ¿Cómo andamos de precios? ¿Regular? ¿Muy altos? ¿Medianos? Yo podría decir que es lo justo. Voy a ponerlo en contexto. Hay tratamientos de inmunoterapia a secas, donde se utilizan ciertos medicamentos. En algunos lugares eso tiene un costo aproximado entre 70 a 85 mil pesos. ¡Wow! Es mucho dinero. Y son sesiones mensuales. Ajá. Entonces, imagínense ustedes, quien pueda tener esa posibilidad a sus servicios, pues muy bien. Pero la gran mayoría de personas no podemos tener ese tipo de servicios, ¿no?, a la mano. Si hablamos de técnicas de células adoptivas, por ejemplo, lo que decía yo de los linfocitos T específicamente, que se le hace alguna manipulación genética para intentar resolver una enfermedad, son mucho más caros. Por ponerlo en un contexto, pueden estar en dólares entre los 6,000, 100,000 dólares, dependiendo del país y el tipo de situación. Entonces volvemos a enfrentarnos al tema de lo costoso que es. Sin embargo, la inmunoterapia celular con esta nueva técnica le ofrece al paciente una opción mucho más afable, más amable y con mucha efectividad. Va a depender de el tipo de enfermedad, la edad, el tiempo de evolución de su enfermedad, todos los factores externos. Hay que hacer una historia clínica completísima, exhaustiva, para preguntar hábitos y todo lo demás, todo lo que concierne a una historia clínica. Pero los costos pueden ser muy variables. Yo puedo hablar en promedio 8,000, 7,000, 10,000, es muy variable. Uh-huh.